que habían de la guía, ¿pudieron ver algo? ¿Tuvieron algún inconveniente? Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Bueno, nadie trabajó nada con la guía entonces, o no tuvieron problema. Bueno, eh, bien, vamos a ir viendo un poquito más algunos. Estoy mirando la guía, lo último que habíamos visto, solamente unas cositas que quisiera agregar y después vamos a ir al trabajo práctico número 2. ¿Sí? Bien, eh, le voy a compartir el documento, si comparto así completo. Entonces tengo esta guía por un lado y acá estamos. Bueno, eh, bien. Nosotros habíamos más o menos empezado a ver la guía de trabajo práctico número 1 y bueno, y habíamos llegado acá hasta las variables globales y a partir de ahí vamos a retomar desde el punto 7. Eh, Smalltalk como tal, todo lo que Smalltalk este, toma, todo lo que con lo que Smalltalk trabaja son en principio objetos. Entonces, y a esos objetos se le puede enviar mensajes. Con lo cual, quiere decir que si yo tengo un valor como por ejemplo 5, si es un objeto yo quisiera saber de qué clase es, ¿sí? Y me dice que es de una clase que se llama small integer. Siempre las clases en Smalltalk empiezan con mayúscula y usa una notación del camello que sería cada palabra concatenada, empieza todas las siguientes palabras concatenadas, siempre la primera letra con mayúscula. Es case sensitive, o sea que no es lo mismo escribir small integer en mayúscula o todo en minúscula que poner la primera S con mayúscula y la I de integer con mayúscula. ¿Sí? Es sensible al tipo de letra. Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo acá pregunta y me dice que es de una clase, esto es la clase a la cual pertenece el objeto 5 es small integer. Pero yo también podría poner 5 0, que matemáticamente sería lo mismo. Ahora veamos si para Smalltalk es lo mismo. Ven que cambia el nombre de la clase, o sea que lo que hablábamos la semana pasada, que cuando hacemos la división de números enteros, la división es cerrada y es entera, y si queremos que alguno de los operandos, si queremos que la división sea real, alguno de los operandos tiene que ser real. En este caso, por ejemplo, fíjense que con solamente agregarle un 0 o simplemente, perdón, 5.0 o simplemente 5 puntos nada más. Bueno, acá no me lo toma como un valor por el hecho de que lo toma como nil. Esto, cuando dice que es nil, significa en Smalltalk el valor nulo. Cuando no hay interpretación, digamos, en este caso no puede determinar qué clase corresponde, dice que es de la clase nil, ¿sí? Por eso le agrega el valor eh, nulo, sería, ¿sí? O sea que así como nosotros vimos en el algoritmo que decir es igual a nulo o es null, que siempre decimos null, en Smalltalk esa palabra es nil, ¿sí? Bien. Eh, Ustedes habrán visto también en algoritmo, habrán visto lo que son las características de los identificadores.
O sea, ¿a qué le llamamos identificadores nosotros acá en Smalltalk y en general en los lenguajes? Identificadores se le llama al nombre que se le va a dar a una variable, a una constante, a una clase o cualquier, o una subrutina, como puede ser un procedimiento, función, ¿sí? En el caso de Molto, por ahí no hablamos de función o procedimiento, sino que hablamos de método, pero en principio los identificadores serían los nombres que le daríamos a esos elementos. Cuando nosotros hablamos de identificar, por ejemplo, una variable, tenemos que decir, bueno, si hablamos de una variable, para poder referirnos al contenido de esa variable tiene que tener un nombre. Y ese nombre va a estar dado por el identificador. Smalltalk dice que los identificadores, fíjense, tienen que empezar con letras y eventualmente letra minúscula cuando hablamos de variables locales, ¿sí? Pero en principio no me quiero detener todavía en eso, sino simplemente a decir que los identificadores son nombres que tienen caracteres, letras, números o guiones, pero que no pueden tener un espacio en blanco. Yo no puedo tener un identificador que vamos a suponer que diga temperatura de invierno, que se llame temperatura de invierno, ¿sí? Eso no estaría cumpliendo las reglas del identificador, porque el identificador no tiene que tener un espacio en blanco. Por lo tanto, esto, por ejemplo, no sería válido a la hora de crear un identificador para representar una variable, por ejemplo. Existen algunos entornos, algunos lenguajes o algunos por ahí productos como base de datos que me permiten armar nombres con espacio en blanco, pero con algunas salvedades, como por ejemplo decirle algo así. ¿Sí? Decir, este es un nombre que en definitiva los corchetes me están indicando que todo lo que está adentro corresponde al nombre de identificador. En Smalltalk esto no existe, en Smalltalk el identificador tiene que ser así, pero en este caso este identificador no cumple con los requisitos de un identificador válido para Smalltalk porque tiene espacio en blanco, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo yo lo podría corregir a esto? Siguiendo la nomenclatura de Smalltalk, yo podría decir temperatura de invierno. ¿Y por qué la D con mayúscula y la I con mayúscula? Simplemente por una convención. No es que querramos o haya una regla general que diga que así tiene que ser, sino que por una convención de cómo está estructurado el lenguaje, acostumbran las variables a concatenar los nombres, si tiene más de una palabra, con el nombre de una variable, a concatenar las palabras, empezando cada palabra con una letra mayúscula, excepto la primera, que si es una variable que va a actuar en un entorno local, la variable va a empezar con letra minúscula, y si es una variable que va a trabajar en un entorno global, la variable va a empezar con una letra mayúscula. Pero en principio lo que me quiero detener es en el nombre de la variable. Nosotros también podríamos decir T de invierno como nombre de variable, como un identificador válido, es totalmente válido, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la legibilidad de nuestro programa, nuestra aplicación, queda a las claras que esto es más intuitivo que esto, ¿sí? Imagínense ustedes que otra persona tenga que corregirle el código o necesita hacer algún mantenimiento en el código y cuando vea esto va a decir, bueno, esto se ve que representa la temperatura de invierno, pero esto no me dice nada, ¿sí? O sea, tendría que investigar un poco más qué significa TDI. Entonces, lo que nosotros siempre proponemos es usar identificadores que tengan nombres que sean intuitivo y que de alguna manera vaya autodocumentando el código, ¿sí? Porque entonces, si yo digo temperatura de invierno y le digo, por ejemplo, 10, o por ejemplo podría decir
eh, temperatura promedio y dijera, no sé, 25, queda bastante sobreentendido a qué se refiere este identificador y el valor que está tomando a qué se refiere, ¿sí? Puede ser que no necesariamente sea lo que pensemos, pero el nombre en sí me da una cierta pauta de lo que puede ser, que también es diferente a que yo diga TP, podría decir trabajo práctico, podría significar. Y si yo digo así, podría decir 25 trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, el identificador siempre tiene que tener, de alguna manera nosotros proponemos que siempre tenga un nombre que represente lo que queremos almacenar ahí. Antiguamente, si ustedes miran o tienen acceso por ahí a algún código de hace unos años atrás, ustedes se van a encontrar con variables que son T, que son P, que son R, ¿sí? Variables muy cortitas, porque había muchas restricciones en cuanto al almacenamiento y en cuanto a los recursos a consumir, porque ustedes saben que un nombre de variable, por más que sea corto o sea largo, consume recursos. Si es corto, consume menos, si es largo, consume más. Pero siendo un nombre representativo como este, de alguna manera ya me está documentando el código, que es muy diferente a esto. Ustedes saben que un código que no esté correctamente documentado, que no tenga un desarrollo intuitivo, cuando pase un tiempo ni ustedes mismos, aunque sean los autores del código, se van a acordar lo que hace ese código. Incluso a veces documentado también cuesta, ¿no? Imagínense si no está documentado. Bien, entonces, bueno, estos nombres que nosotros usemos van a ser útiles para nombrar variables, para nombrar métodos, para nombrar clases y para todos aquellos identificadores que nosotros necesitemos crear, los nombres deberían cumplir ese requisito, ¿sí? ¿Cuál es la longitud del nombre? Y hoy por hoy yo podría definir un nombre de, no sé, de 64 caracteres o más, pero tampoco ya pasa a ser algo, deja de ser práctico si el identificador es muy largo y también deja de ser práctico si es muy cortito, como decir una P o una R, ¿sí? Tiene que ser tiene que tener una longitud digamos, intermedia y que sirva y que cumpla con el cometido que queremos, que es, de alguna manera, documentar el código, ¿sí? Bien, eso entonces, el tema de lo que es digamos, el tema del nombre de los identificadores. ¿Qué otra cosa, qué otro, así ya que estamos hablando del tema de la documentación de las líneas, por ejemplo, nosotros queremos poner aclaraciones, fíjense qué pasa si yo a esta línea, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá. Y después digo, fíjense esto que están acá. Me representa un nil, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia entre decir... Ay, se me fue. Algunos lenguajes permiten, como C, por ejemplo, las versiones nuevas de C, permiten representar las cadenas como comilla doble o como comilla simple, ¿sí? En el caso de Smalltalk, veamos lo que pasa acá. Tomo este ejemplo. Ahí me está mostrando en rojo porque está detectando que hay un error, pero en este caso, para los efectos de poder evaluar la expresión, simplemente fíjense que evaluamos la expresión y me devuelve falso. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Alguien nos puede decir cómo lo está evaluando? No es por la cantidad de letras que tiene.
Hola, no escuché. Hola, Sí, ¿no es por la cantidad de letras que tiene? no es por la cantidad de letras que tienen. Eh, Acá me devolvió falso, ¿sí? Vamos a ver si si interpretan el mensaje que estoy poniendo ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tipo de comparación está Es haciendo? una comparación de si ambos, si ¿Cómo no escuché? Profe, en el chat pusieron dice que sobre hola los es caracteres, igual a, sobre los caracteres que compara. Está comparando si las palabras son iguales si la o está longitud, comparando la longitud. No, si las palabras son iguales. Ahí. Si las palabras son iguales. ¿Sí? A ver, ¿y ahí qué pasó? Longitud no es entonces. ¿Sí? pero la palabra de la izquierda Y ahí Eso es son falso iguales. porque uno es mayúscula y el otro es minúscula. A ver, ahí está, bueno, o sea, en definitiva la comparación es que está haciendo, está comparando los strings si son iguales o no, si es menor, pero fíjense que está considerando, haciendo una comparación alfabética, ¿sí? Porque yo podría, por ejemplo, decir, ¿ven lo que pasa ahí? entiendo. ¿Sí? Se está haciendo una comparación alfabética, entonces las dos H son iguales, sí. Ahora la O es menor que la U, sí. Entonces a partir de ahí ya empieza por eso da verdadero. ¿Lo ven a eso? Pero en definitiva, qué es esto? Es esto es un operador, perdón, un operando, esto es un operando y esto es un operador de comparación. Fíjense que yo podría también decir y hace lo mismo, ¿sí? Este operador, este operador, que es menor o igual, tiene de alguna manera implementado más de un comportamiento, ¿sí? Tiene la posibilidad de poder entender más de relaciones entre operandos. Ahora, ¿qué es esto? Una cadena. ¿Y esto qué es? Una cadena. O sea, las cadenas en Smalltalk las representamos entre comillas simples, ¿sí? Y cuando hablamos de agregar un comentario, nosotros hablamos de comilla doble. En, por ejemplo, en muchos, eh, no sé, en C, por ejemplo, a ver si, vamos a abrir acá, C, tengo, por ejemplo, yo podría poner, esto es un comentario,
y el comentario se escribe con barra barra o con asterisco comentario barra, ¿sí? En el caso de Smalltalk, esto se lo representa con comilla doble. ¿Queda claro? Porque por ahí van a encontrar ustedes en algunas clases, a ver si, por ejemplo, acá, fíjense, a ver, acá hay un comentario, está en comilla doble. Esto es para que ustedes lo puedan entender, que los comentarios siempre están en comilla doble y lo que son los strings están en comilla simple. Porque hay algunos ejercicios que acá están, por ejemplo, acá en este caso, que es un ejercicio que tiene una mezcla. Copie bien. Sí. ¿Alguien me está hablando? A ver. Bueno, parece que no. Pensé que... Ah, sí. Sí, se entiende. Ah, sí, acá. No estaba ahí. ¿Qué pasa? Nosotros acá, por ejemplo, la expresión de por sí estaba con un error, pero era porque estaba con un error, digamos, ¿sí? O sea, queríamos que esté con un error. Fíjense que en este caso, como le había dicho la clase pasada, Fede, hay expresiones que yo la puedo evaluar y esas expresiones me pueden devolver un valor que no necesariamente es el valor esperado. ¿Por qué? Porque ustedes siempre cuando evalúan una porción de código, se ejecuta la porción de código, el código puede ser que devuelva algo, ¿sí? O puede ser que no devuelva nada, entonces hay una devolución implícita. En este caso, por ejemplo, esta evaluación que está acá, es una evaluación, un retorno implícito, porque en realidad no hay un retorno que diga devolver tal valor. Acá, al no suceder eso, lo que me entrega como resultado es la última expresión. Y acá, en definitiva, tengo como dos expresiones. Tengo una expresión por un lado y tengo otra expresión por otro lado, ¿sí? De estas dos expresiones, ¿cuál es la última? Es esta. ¿Qué pasaría si yo cambio el orden y digo, esto lo pongo por acá? Y lo que me entrega es el último valor. Sin embargo, no es necesariamente lo que por ahí lo que esté pasando. Fíjense otra cosa, si yo digo, me devuelve el último valor, que no, en realidad no hace nada, digamos, escribe el valor ese que está ahí, pesos ese, como si fuera con el mismo valor, porque no hay ninguna transformación sobre ese valor. O sea que en las expresiones que no hay ninguna instrucción, ninguna acción que le diga hacer algo diferente, me va a entregar siempre como resultado la última operación, ¿sí? ¿Y por qué decimos la última operación? Porque Smalltalk separa, ustedes saben que una instrucción es básicamente sinónimo de una acción en un lenguaje, ¿sí? En el caso de Smalltalk, una instrucción termina con un punto. Esto sería algo así como decir, instrucción 1 la primera, instrucción 2, y esta sería la tercera instrucción, ¿sí? Esta. Fíjense la primera instrucción,
termina con un punto. El punto me indica que termina la instrucción. La segunda instrucción termina con un punto. Y la tercera no tiene punto. La evaluamos, ¿me da error? No me da error. ¿Qué pasa si yo le agrego el punto? La evalúo nuevamente, me sigue mostrando lo mismo. O sea, cuando la última expresión termina en un corchete, es como decir, del corchete no pasás. Entonces, poner o no poner el punto, digamos, no tiene ningún efecto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Si no hay... Aquí hay alguien que aportó algo. Sí, bien. Bueno, otro lenguaje, como por ejemplo, qué sé yo, Python usa como el fin de línea, es la nueva línea, o sea, una instrucción por línea. Y otro lenguaje, como vamos a suponer en el caso de Python, por ejemplo, dice si condición, sería acción 1, acción 2. ¿Sí? En otros lenguajes, hay varios lenguajes que trabajan de esa forma, pero en el caso, por ejemplo, de C, el C dice, lo maneja diferente. Lo pongo entre paréntesis porque la condición es que vaya entre paréntesis. Puedo ponerlo en la misma altura o puedo ponerlo acá, no hay problema, pero siempre una acción termina con punto y coma, siempre. ¿Sí? Y si tengo más de una acción, bueno, tengo que poner otro operador acá. Pero en principio el fin de una acción es punto y coma, en el caso, o en otros directamente la nueva línea, en el caso de Smalltalk es el punto. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo hacer varias acciones en una línea total. Sabemos que el punto es el que me separa las acciones. ¿Sí? Ahora, si volvemos al principio de cuando estábamos hablando al principio de la clase, nosotros decíamos, bueno, tratemos de usar identificadores para que el código sea bastante intuitivo y de alguna manera se vaya autodocumentando. Ahora, o sea que esa era una de las premisas, que el código sea legible, que sea entendible. Hay gente que, porque uno dice, mira, el lenguaje te permite poner un montón de acciones en una misma línea separada por punto y coma, entonces algunos optan por escribir prácticamente un código en una línea, poner una función, un método, o sea, un conjunto de operaciones en una sola línea. Y muchas veces eso lo hace al código muy ilegible, lo hace muy complicado de seguirlo. Entonces, por ahí decir, bueno, ¿me permite? Sí, me permite, pero en este caso a mí me gusta más, porque queda más prolijo, por ejemplo, así. Algunos dicen así. Otros dicen, no, a mí me gusta más así. Cuando ustedes tengan que analizar un código donde todas las líneas, todas las acciones están en una sola línea, después van a sacar su propia conclusión y van a decir cuál es la manera más adecuada o consideran ustedes la que es más legible. ¿Sí? Bien. Fede, no sé si vos querés agregar algo más. Por ahora no, hay para ir unas par de cosas, Bueno, pero a medida que vayamos viendo lo vamos refrescando de última. bueno, anda tomando nota, ¿no? Entonces y lo vamos. Bien. Acá tienen una serie de expresiones booleanas, ¿sí? En principio, si bien la guía 1 es bastante sencilla y bastante intuitiva, volviendo a la intuición, digamos, a la forma de un código legible, hay operadores que mantienen su esencia original desde el ámbito de las matemáticas, que son, por ejemplo, los operadores booleanos, que también nosotros los llamamos por ahí operadores booleanos o relacionales. Estos operadores booleanos o relacionales
eh, tienen, digamos, son los conocidos, los habituales, conocidos en términos matemáticos, como ser el igual, ¿sí? Voy a hacer el distinto, que yo le había comentado la otra vez que el distinto, el esmolto es un igual negado. El idéntico por ahí cuesta entenderlo, pero sería una igualdad estricta. Sería no solamente comparar los valores, el contenido, sino que indicar que están en el mismo lugar, digamos, ¿sí? Que son valores idénticos. Después tenemos mayor, menor, mayor igual, menor igual, ¿sí? Estos son básicamente los operadores relacionales que tenemos que nos sirven para las operaciones mayoritarias condicionales, porque nosotros como trabajamos bajo determinadas condiciones, bueno, son los operadores más usados. Después hay otra, todavía no le quiero, digamos, no los quiero, digamos, mezclar, pero hay otros métodos, llamémosle así, que actúan como operadores, ¿sí? Que, por ejemplo, puede ser el negado. Bueno, en el caso de Smalltalk, esto sería algo así como la negación, pero habitualmente nosotros en las expresiones no usamos eso, sino usamos un método que es not, ¿sí? O negate también, que puede ser para negar una expresión, ¿sí? Después también tenemos, para el caso de los operadores, perdón, acá estamos haciendo, estos son operadores relacionales, ¿sí? Y los booleanos, sí, sería el AND, ¿sí? El OR y el NOT, ¿sí? Bien. Nosotros, fíjense que me estaba viendo acá que, por ejemplo, cuando hablamos de otros algoritmos, en el caso de C decimos A y B. Esto significa, sería como lo que nosotros en lógica decimos A y B. O decimos A o B. En el caso de Smalltalk, nosotros usamos A y B o A o B, ¿sí? Pero hay otros métodos, y el NOT, bueno, es negar esta expresión, ¿sí? No A, no B, seríamos, como dice acá, por acá ustedes tienen, fíjense, vamos a evaluar esta expresión. ¿Sí? O sea, la expresión en sí da falso, negado da verdadero. El distinto es esto, exactamente. El negado. Este carácter por ahí, que es de difícil encontrarlo, es al 126. ¿Sí? Sería el al más 126. Con eso obtengo este carácter. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el igual y el distinto y el idéntico? Podríamos decir, yo podría decir, tener una variable, o sea, vamos a poner una variable, yo le asigno 5, tengo otra variable b y le asigno 5. ¿Sí? Si ustedes evalúan a y b, un resultado van a obtener con el igual y otro resultado van a obtener con el doble igual. Eso, lo que está haciendo el doble igual es buscar una comparación. El valor ASCII es 126.
del símbolo ese 126. Bien. Lo que le decía que el doble igual hace una comparación estricta, o sea, trata de decir, bueno, los dos objetos están en el mismo lugar, a eso se refiere, ¿sí? En cambio, acá son dos variables diferentes que están en lugares diferentes, entonces no debería dar ese resultado. Bien, después, ya que está en esto acá, le voy a hacer un pequeño comentario respecto a esto, a esta expresión, porque por ahí puede ser que a alguien le haya resultado... Fíjense, pregunto, ¿cómo se evalúa cómo la leerían ustedes a esta expresión? ¿Cómo consideran que si la tuviéramos que expresar en un lenguaje natural? ¿No hay comentarios? Y la tenían bastante clara. Ya estoy dudando de si la tienen muy clara. Dice si 5 no es menor que 5 no es menor que 2 y A es una vocal. ¿Alguien que tenga alguna una forma diferente de expresar eso? Claro, ahí sería que si 5 es mayor a 2, en todo caso, negándolo. ¿Cómo? Que en ese caso sería, o sea, con el no, digamos, sería que si 5 es mayor a 2. Bien, vamos, le hago, en esa expresión, ¿cuál es la parte que determina el resultado? Ambas, porque es un i. ¿Eh? Tienen que ser ambas partes verdad para que el resultado sea verdad. Bueno, pero ahí en esa expresión, ¿cuál es la que me determina a mí el resultado? Puede ser el AND. ¿Cómo? El AND. El El lam. I. Fíjense ustedes, A is vowel. ¿Qué significa eso? Ah, es una Ya es vocal. vocal. Es una Y va a vocal, ser, es verdadero. profe, ahí no sería siempre verdadero por el hecho de que, como dice and, o sea, como uno es verdadero, va a ser siempre verdadero. No, en el lam, bueno, a eso quería llegar. Ustedes, si estamos hablando de una conjunción, los dos tienen que ser verdaderos para Ah, ser cierto. verdaderos, ¿sí? Sí. Pero acá ¿de qué estamos hablando? Es una conjunción negada. ¿Y O sea, una de conjunción honor, negada qué es? un... A ver. eh, Pero ahí no está negando el 5 menor que 2. depende de cómo lo tome el programa, ¿no es cierto, profe? Depende cómo lo tome. Pero en este caso, el resultado, fíjense que yo puedo leerlo de dos maneras. Si yo lo leo así, como está, así, el resultado me lo determina este. El verdadero es por esto. Ahora, si decimos no, esto está negando esto y esto es verdadero, esto también tiene que ser verdadero para que el resultado sea verdadero. ¿Se entiende? En el caso de Smalltalk, esto, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho al principio los operadores, los mensajes unarios y los mensajes binarios y los mensajes de palabra clave? ¿Sí? Cuando existe una expresión, ¿cuáles son los primeros que se ejecutan? Son los operadores unarios. ¿Sí? En este caso, este es un operador unario, mensaje unario, perdón, no dije mensaje unario, que se está enviando a este objeto. Con lo cual, esto se evalúa primero y esto da verdadero. Si esto es verdadero y tengo un AND, para que el resultado sea verdadero, necesariamente esto tiene que ser verdadero.
¿Se entiende? O sea que, ¿por qué da verdadero esto? Porque ambos son verdaderos. Porque en un AND, para que un AND dé verdadero, una conjunción dé verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Si no, en cambio, en un OR, con que uno sea verdadero, no importa el resto. ¿Sí? Siempre con que uno sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Bien. Disculpe, A ver, profe. vamos. Entonces, ¿el NOT qué Sí. está negando? ¿La comparación o la AND? No, esto está negando, lo que está seleccionado ahí. ¿Sí? Perfecto. Porque es un mensaje unario y los mensajes unarios prevalecen sobre los otros mensajes. Entonces, siguiendo eso que habíamos hablado en la clase pasada, en este caso, en esta expresión, lo primero que se va a evaluar va a ser eso. En realidad, lo primero es el paréntesis y después sigue esto, ¿no? Así. Pero sería esto. No esto. Esto no sería una lectura Profe, equivocada, sería. entonces para negar el AND tendría que poner el NOT después del AND. Claro, o acá poner, por ejemplo, Or. probemos, a ver qué pasa. ¿Qué pasó ahí? Que sigue teniendo los dos verdaderos, así que va a seguir siendo verdadero. O sea, es como con uno me alcanza, con los dos me sobra, sería, ¿no? Sí. Una cosa así. Bueno, ¿está? A ver, repasemos un cachito porque creo que hay muchas cosas ahí y no está muy del todo claro, digamos. La clase pasada habíamos hablado de los tipos de mensaje, unario, binario y palabras clave, ¿no es cierto? Sí. Eso deberían de saber ustedes detectarlos, en principio. Cuando le dan una expresión de ese tipo, usted lo que le estaba pidiendo al profe es que analicen primero de que si esa expresión pueden llevar a un resultado o va a haber un error, ¿sí? ¿Y cómo analizan eso? Por el orden de ejecución, ¿sí? Ustedes sabían que se evalúa de izquierda a derecha, que los mensajes unarios tienen mayor prioridad sobre los binarios y sobre los de palabras clave, ¿no es cierto? Pero había una condición de que los paréntesis rompían y rompían esa estructura, ¿sí? Es como yo selecciono que esto se va a tener que ejecutar antes. Entonces, teniendo esas reglas en juego, ¿cómo arrancaría una evaluación de esa expresión que tienen ahí? ¿Cómo se ejecutaría? Si tuviéramos que hacer una especie de paso a paso. Les digo porque esto es lo que les estoy diciendo. Bien, ahí me dicen por el chat que el paréntesis primero. Bien, a ver, de todo eso, ustedes que van a mirar de izquierda a derecha, dicen, nos fijamos entre el paréntesis y vemos que hay una expresión que está dentro de un paréntesis. Bien, entonces, vemos eso y ahí adentro en el paréntesis, ¿cuántos tipos de mensaje hay? Y con tipo de mensaje me refiero, ¿detectan mensajes unarios, binario, palabra clave? ¿Qué detectan? ¿Hay uno? Se ¿Hay está dos? refiriendo ¿Hay a tres? esto, ¿no? Adentro del paréntesis. ¿Sí? Ahora estamos ubicados ahí adentro del paréntesis. Hay una expresión. ¿Sí? ¿Hay objetos? ¿Hay mensajes? ¿Hay un solo mensaje? ¿Hay dos objetos? ¿Hay un objeto? ¿Hay dos mensajes? ¿Cómo sería eso ahí? Para ayudarlos un poco y por eso es que parecía muy fácil y muy tonto y lo que yo le decía, tómenlo con más seriedad, digamos, a ver cómo viene esto, digamos. Hoy el profe lo dijo muy rápido y bastante por arriba, pero este ejercicio es importante porque ustedes se van a dar cuenta dónde está el error, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentran ahí adentro? Una sola expresión con un solo mensaje que es binario, ¿sí? Acuérdense que el binario tienen dos expresiones, un lado u otro que son objetos, ¿sí? Que se evalúan y son objetos, en este caso es el 5 y el 2, y tienen un carácter de por medio, ¿sí? Que es el menor. Entonces, se evaluaría esa expresión y obtendrías un valor, ¿sí? Propiamente dicho, obtendrías un nuevo objeto de ese resultado. 5 menor a 2, ¿qué obtendrían? ¿Un objeto de qué tipo? Un booleano falso. Ok, van a tener un objeto que es un booleano y es falso, ¿sí? Entonces, si tuvieran que hacer un paso a paso, suplantarían todo ese paréntesis menor a 2, ¿sí? Por un objeto que se llamaría falso, ¿sí?
Y después le quedaría falso, not, hoy tenían el and, o bueno, ahora supongamos que tienen el or ahí, digamos, y el resto de la expresión. ¿Cómo seguirían ustedes el orden de evaluación? Respetando el orden de lo que habíamos dicho. Izquierda, Se negaría, derecha, izquierda, derecha, unario, binario, palabra clave. Pero tendríamos que se mirar a ver negaría el si objeto hay algún... que es Claro, falso claro. Tendríamos que mirar a ver si no hay un paréntesis, con pero en el ese not, momento ya no tenemos y tendríamos que decir, bueno, convirtiéndolo en verdadero. tendríamos que mirar primero el Yo voy mensaje a unario que copiarle hay, ¿sí? una expresión acá un poquito más arriba, que repetir una que estábamos viendo, y vamos a poner acá, lo ponemos ahí. Fíjense, esto me da verdadero y esto me da verdadero, ¿sí? Sí. Si no, con A que es vocal. Ahora volviendo a lo que dice Fede, ¿es correcto el análisis o no? ¿Qué opina? Nuevamente repito, esto me devuelve verdadero. Esto me devuelve verdadero. Si vamos a suponer que nosotros le hacemos la pregunta, le decimos, esas dos expresiones devuelven verdadero. Devuelven verdadero porque se cumple la condición de que A es una vocal, ¿ustedes qué responderían? Que sí, pero, Verdadero. Sí. o sea, son dos situaciones distintas, digamos. En la primera situación no hay una condición, digamos, como está en la segunda parte, solamente que evalúa la última parte, digamos, donde pregunta que hagas una vocal. Perfecto, o sea que en el primer caso es cierto, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. O sea, me devuelve verdadero porque evalúa lo último, me devuelve lo último evaluado. Ahora, en el segundo caso, quiero a ver, aporten una explicación que sea, digamos, que tenga sentido, de por qué devuelve verdadero. Profe, puede ser No que necesariamente porque la A sea vocal, porque con cualquiera de las dos partes que sea verdadero ya va a ser verdadero. O sea, si analiza primero el 5 que es menor que 2 y te devuelve un verdadero, o sea, directamente toda la expresión va a ser verdadero, por más que le pongamos que una, así, una consonante o algo. Fíjense que ahí T no es una vocal, me devuelve verdadero. O sea que ahí ya tenemos un contraejemplo de que en realidad el verdadero no lo estás dando porque sea una vocal. Ahora lo que yo quiero, como recién le estaba pidiendo Fede, es, bueno, ¿cómo sería el análisis de esa expresión y cómo se llega a ese resultado? Digamos? Si tuviéramos que hacer como una pequeño, ir haciendo un paso a paso. Pregunta si es un SOR o no. A ver, algo que van a tener por ahí si se ponen a leer con el tema del operador acá, por ejemplo, de los operadores estos que son eh, palabras clave, digamos, tanto el OR, dos puntos, o el AND, dos puntos, a diferencia del que hoy mostró más arriba, digamos, el que tienen ejemplo en booleanos ustedes. Los dos técnicamente hacen la misma. O sea, el AND que tienen expresado allá arriba con un carácter, con el AND que ustedes tienen ahí con palabra clave, con dos puntos, técnicamente harían lo mismo. Pero el de palabra clave tiene algo particular y algo más eficiente que el otro. Y eso se van a dar cuenta cuando vayan ejecutando. Imagínense, abstráiganse de las dos expresiones, digamos, ¿sí? Tienen un objeto que es una expresión bastante larga, tienen AND, dos puntos, y otra expresión bastante larga, ¿sí? Acuérdense que para que el AND devuelva un valor booleano true, las dos partes tienen que ser verdaderas, ¿sí?
Bien. Si tuviéramos el de arriba, el de la expresión con el carácter allá arriba, digamos que el binario, sí o sí estaría evaluando las dos expresiones largas y complejas como para poder determinar, decir, si la primera expresión A es verdadero, tengo que fijarme la otra para ver si es verdadero, para decirle, che, si es verdadero. Pero la otra es más eficiente. ¿Por qué? Porque usa lo que van a escuchar por ahí, lo que es una evaluación perezosa. ¿Y en qué consiste eso, digamos, básicamente? De que la segunda expresión, la que tienen como palabra clave, dicen, bueno, a ver, vamos, yo soy suficientemente perezoso y no quiero laburar, la verdad que no quiero laburar, ¿sí? Soy re vago soy. Entonces, ustedes saben de que para que salgan verdaderos las dos se tienen que evaluar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si una de ellas no es verdadero? ¿Sí? Va a ser falso, ¿sí? O las dos son falso o una de ellas es falso. Entonces, imagínense eso. Si tienen un AND, ¿sí? Una expresión sumamente compleja y larga, con una AND, dos puntos, y otra expresión B, digamos, muy larga. Si la primera expresión, al evaluarse, antes que se aplique el operador AND, ¿sí? Si la primera expresión ya le da falso, directamente ni ejecuta el resto, ¿sí? Se olvida de toda la expresión larga B. Entonces, imagínense eso, que computacionalmente es mucho más eficiente que el otro, ¿sí? Eso es lo que estaría faltando, es lo que ustedes deberían haber ido llegando, probando. Que hoy justamente el profe le movió ahí la A por la T y ustedes dicen, me rompió el esquema, digamos, porque ustedes están tratando de evaluar que esto se termina de ejecutar, la expresión A se terminó de ejecutar, y que están tratando de ejecutar lo que es la parte de el T, el carácter T. Es muy importante lo que está diciendo ahí Fede. Para que quede, digamos, para tratar de esta expresión que pareciera algo bastante sencillo, pero en el cual nos genera un montón de interrogantes, la primera pregunta que quiero hacer, para volver otra vez a lo que hoy lo había planteado Fede, para que quede claro el tema, es, primer pregunta que hago, ¿esto se evalúa así o se evalúa así por un lado y así por el otro? Porque por ahí alguien habló del SOR, y si fuera el SOR, creería yo que lo está pensando así. ¿Están de acuerdo con eso o no? No, se evalúa el not, implican el paréntesis. Esto se aplica para acá y esto se aplica para acá. Perfecto. Claro. ¿Sí? Bueno, ahora, volviendo a lo que había comentado Fede, volviendo al ejemplo de Fede, es importante, fíjense ustedes, él dio una palabra muy importante que es computacional, ¿sí? Lo que significa computacionalmente. Imagínense que nosotros tenemos, nuestro código se compone por un montón de condiciones complejas, ¿sí? Y el lenguaje nos permite hacer una evaluación de tal manera que con que si ya determina un resultado leyendo de izquierda a derecha, ya el resultado ya queda determinado, ni evalúa la otra parte de la expresión. Y imagínense lo importante que puede llegar a ser armar un código de tal manera que nosotros, si tuviéramos algún indicio que siempre se cumple la primera parte más que la segunda, ubicar las expresiones que mayor se cumplen al primero y las que menos se cumplen después, para que computacionalmente sea más liviano, porque si no, si nosotros, ustedes saben que si tenemos una conjunción, por ejemplo, si tenemos una conjunción, nosotros con que el primero sea falso, ya sabemos que el resultado va a ser falso, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener en cuenta, sobre todo en las condiciones, cuando las condiciones son complejas, de qué manera poder llegar a estructurarla para que digamos, el resultado quede determinado lo antes posible, sería, ¿sí? Para que computacionalmente sea más eficiente. Bueno, en este caso, por ejemplo, que se plantea acá, volviendo al ejemplo de las dos expresiones, entonces acá, como bien dijo por ahí uno de los chicos,
esto lo determina la última expresión porque no hay ninguna otra evaluación. En cambio, en este caso, se tiene que evaluar de alguna manera toda la expresión, pero también no toda, porque si esto ya me da verdadero, no me interesa el resto. ¿O no? Pregunto. Sí, pero ahí en ese caso no evaluaría el segundo término, digamos. ¿Cómo? ¿Evaluaría el segundo término o no? No es que pasa eso. Va a ver, veamos un ejemplo. Yo tengo verdadero or. Verdadero, ¿el resultado qué es? Verdadero. Verdadero, ¿sí? Si yo tengo verdadero or X, le pongamos, que puede ser verdadero o falso, ¿el resultado qué es? Verdadero. Verdadero. Entonces, si yo vengo a esta expresión, si es esto que me da, lo que está resaltado. Verdadero. Verdadero. ¿Interesa el resto? No. No. ¿El resultado qué va a ser? Verdadero. Verdadero. Por eso, si yo pongo cualquier cosa, aunque no cumpla, el resultado va a ser verdadero. A eso era lo que estaba haciendo hincapié Fede. Igual si ponemos un AND y sacamos el NOT, también va a dar falso siempre, sería. Claro, ¿por qué? Porque en el caso del AND, con que uno sea falso, el resultado siempre va a ser falso. Y si ese uno que es falso está al principio, ya no se evalúa el resto tampoco. Exacto. Bien. ¿Algo más? ¿Quedó algo ahí para resaltar? Quedó algo más, digamos. Fíjense, porque por ahí, en base a lo que estaban poniendo en el chat, que hay algo un poquito más complejo, ¿sí? Algunos, cuando estuvieron viendo, si no me equivoco, la parte antes arriba, que es el 8, si no me equivoco, que es del ítem que son de los bloques, ¿sí? El bloque es un tipo de objeto, ¿sí? Es una clase, digamos, o sea, hay una expresión que es un objeto, digamos, ¿sí? Entonces, ese bloque, digamos, ahí, ¿cómo lo detectan ustedes que están hablando de un bloque y no están hablando de ello, digamos, ¿sí? Porque alguno pudo haber relacionado, decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre esas dos corchetes y entre los paréntesis? Porque es como si estoy agrupando una cosa así. La diferencia es de que justamente eso no está agrupando, es un objeto, ¿sí? Tengan presente eso, o sea, que es un objeto que recibe un mensaje. Fíjense que ese que seleccionó ahí el profe en el 8C, digamos, tienen un objeto que es un bloque que tiene adentro otros objetos, digamos, por una forma de decirlo, ¿sí? Otras expresiones, vamos a llamarlo mejor dicho. Y fíjense que ese objeto tiene un mensaje value, ¿sí? Entonces, es muy distinto a que si a todo eso nosotros le pongamos un paréntesis y value. Y ahí yo le dejaría la tarea de decir, che, ¿me da el mismo resultado o me da un error? ¿O qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que intenté hacer ahí? ¿Sí? Eso por un lado. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense en las expresiones booleanas que estaban armando el profe con el tema de las palabras claves, ¿sí? Del AND y el OR. Todo lo que venga del lado derecho, sí o sí, tiene que venir, tiene que ser un bloque. Un bloque que se tiene que evaluar. Y cuando yo digo bloque, tienen que estar seguramente presentes estos corchetes, digamos, ¿sí? Sí, fíjense acá, miren, cuando ustedes usan un OR, por ejemplo, o usan OR, que toqué mal. Bueno, me toma la letra, no. Vamos a hacerlo acá más rápido. Cuando uso un OR en minúscula o un AND en minúscula, todo en minúscula, ¿sí? Cuando uso cualquiera de estas dos expresiones, siempre lo que va, como dice Fede, lo que va a la derecha
tiene que ser una expresión entre corchetes, ¿sí? Esa expresión entre corchetes, como dice Fede, es un bloque. O sea, esto sería un bloque. Y esto también un bloque. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros no vamos a encontrar expresiones así que lo que venga después no esté entre corchetes. Siempre tiene que estar entre corchetes. Eso es algo que, Seguir por más, Fede. ejemplo, seguramente tendrían que haber sacado por análisis, digamos, ¿sí? O sea, por análisis de ir probando, digamos. ¿Qué pasa si yo le cambio esa expresión, le cambio a otra? En vez de los corchetes le pongo un paréntesis. ¿Me lo toma? ¿Me da un error o no? ¿Sí? Esas son las cosas que por ahí hay que tenerlas presentes, y más cuando usen este tipo de operadores, digamos, que son palabras clave, ¿sí? Acuérdense de eso porque va a haber en otras circunstancias donde vamos a usar un tipo de método en particular que justamente tiene esa restricción de decir, che, o al lado izquierdo o al lado derecho, tiene que ser justamente un bloque, ¿sí? Yo quiero algo, antes que se nos fue muy rápido el tiempo, pero vamos a suponer que yo digo 2 más 3 vale. ¿Sí? Me hace una expresión acá. Ahora, perdón, 2 más 3 vale. Y acá digo 2 más 3 vale. El resultado es el mismo. Ahora, ¿cuál es un bloque y cuál no? Pregunto. El segundo, profe, es un bloque. El que está entre corchetes. Está bien. O sea que identificamos los bloques, eso lo hago extensible a todos y vamos a repetir las veces que sea necesario para que se entienda. Siempre los bloques están determinados por corchete. ¿Sí? Bien. Otra cosa que quiero también que le quede muy, muy presente es, vamos a 5. No sé si pueden ver ahí que hay un error. ¿Sí? Hay un error, dice que no lo entiende, no es entendido, digamos, por la instancia carácter, ¿no? Hay un error. Y me da, o sea, siempre que nosotros obtengamos un error de alguna expresión, la lectura que le vamos a hacer en el ámbito que estamos viendo de Smalltalk es que estamos enviando un mensaje que no está soportado. ¿Cómo sería esto? Le estamos pidiendo algo para lo cual no está preparado o no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí vamos a suponer, le pedimos a alguien que haga determinada trabajo y ese alguien nos dice, te dirigiste a la persona equivocada, yo no tengo ni idea cómo hacer ese trabajo. ¿Sí? Esa sería una forma sutil de decir, no lo sé hacer. ¿Sí? Ahora, en Smalltalk no es tan sutil y cuando yo me equivoco me da un mensaje de error diciéndome, eso no se puede hacer. ¿Queda claro? O sea, la interpretación del error es, le estamos pidiendo algo que no lo entienda, no lo tiene soportado. ¿Sí? Un comportamiento que no lo tiene soportado. Entonces, eso, un error, siempre el mensaje va a ser básicamente lo mismo. O sea, la lectura que hace Smalltalk es así. ¿Sí, Fede, si quería agregar algo más? No, yo no, por lo menos, por ahora. Bueno, vamos, nos queda un ratito más. Vamos de vuelta por acá. ¿Alguna otra expresión? A ver. Bueno, acá hay algo interesante. Un poco más complejo, pero es interesante. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Ahí. Fíjense que esta es una expresión que ya tiene varias líneas y varias acciones.
El resultado es cómo estás. ¿Mm? ¿Alguien pudo descifrar cómo trabaja esto, cómo funciona? Y es como que tiene el objeto que tiene que recibir un determinado número de parámetros, en este caso 2, y le paso los 2 parámetros y me devuelve en el orden en el que están, que fueron almacenados. En este caso primero el hola en A y el cómo está en B. ¿Puede ser? Puede ser. Vamos a ver quién más tiene otra opinión. ¿No hay más? Sí, profe, lo mismo que mi compañero, es un bloque que recibe 2 parámetros y Ajá. eso ¿cómo se llama? Lo asigna a una variable donde le pasa justamente los 2 parámetros. El primero, el Lola, se lo pasa a la variable A y del cómo está se lo pasa al parámetro B. Y luego lo muestra al final, digamos. Cuando se le asigna a la variable respuesta, ¿se le asigna A concatenado con B o ya se le asigna la frase concatenada? El resultado, digamos, la frase concatenada. Ajá, bien. Bueno, acá algunas cositas interesantes para resaltar es lo siguiente. Primero, se habrán visto esta expresión que está acá arriba. Esto es un nombre de identificador que se llama bloque y esto es otro nombre de identificador que se llama res o le podríamos haber puesto respuesta, ¿no? Bueno, fíjense que en el caso cuando nosotros declaramos variable, no hay un punto, no hay un punto acá que indique termina la acción. El punto quedaría de alguna manera implícito con la última barra. ¿Sí? Las declaraciones de variables, en este caso hay dos variables que se declaran, van entre barras, aprovecho para comentarle eso, y las variables entre sí van separadas por un espacio. Este espacio acá no es necesario, digamos, no es una condición de sintaxis, pero este sí, porque si yo la junto ya es otra variable, una variable llamada bloque respuesta. Ahí son dos variables, bloque y respuesta. ¿Mm? Acá tenemos algo interesante, un operador que es el operador de asignación, que es el mismo operador que nosotros usamos en el algoritmo cuando queremos asignar algo. En este caso, el operador de asignación nos permite asignarle a una variable un bloque. Ahora, todo esto como está así, sí es simplemente una asignación, no hace nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en ningún momento estoy invocando ese bloque, en ningún momento estoy evaluando ese bloque, ¿sí? No estoy pidiéndole nada. Ahora, cuando yo vengo acá, a ese bloque sí le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo que lo evalúe y le estoy diciendo evalúa esto y evalúa esto. En definitiva, lo que le estoy diciendo, bloque, tomate, paso estos valores, hace lo que tenga que hacer y el resultado se lo asigna a la variable de respuesta. Te dejo un momentito, Fede. ¿Sí? Bien, a ver. Como le dijimos, como ahí agarraba y decía el profe, digamos, justamente, bueno, ya vieron la parte de lo que sería donde ustedes declaran las variables que van a usar, ¿sí? Y por la otra parte es el bloque todo de código que ustedes van a ejecutar en este caso, ¿sí? O que van a escribir, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que tienen acá? Cosas interesantes.
tienen después de la definición de la aclaración de las variables, tienen una línea donde tienen una variable, por ejemplo, y le están asignando un bloque. Acuérdense que es un bloque. Del bloque, háganse una idea, un mapeo como si fuese una definición de una función, ¿sí? Una función clásica donde usted, en este caso, por ejemplo, tiene un bloque y tiene dividida una barra, ¿sí? Del lado izquierdo de esa barra son las variables locales que tiene ese bloque, ¿sí? En este caso, fíjense que es 2.a, 2.b, que son las definiciones de las variables que va a usar ese bloque, ¿sí? Ustedes las pueden cambiar por 2.x, 2.y, ¿sí? O algún nombre representativo para ustedes, ¿sí? Y del lado derecho, las acciones que debería hacer ese bloque, digamos, ¿sí? Que en este caso, si habrán revisado dentro de los ejercicios que tuvieron que hacer, esa coma está indicando una concatenación, ¿sí? Bien. La línea que sigue, bueno, ahora, si nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Si nosotros ejecutaríamos hasta la línea de bloque, lo más probable que no, seguramente van a ver que va a cambiar el resultado final, que no obtendrían ese hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Va a cambiar. ¿Por qué? Porque justamente el bloque no se ejecuta, ¿sí? Es como que yo estoy declarando un bloque, no me digamos, pero no le pasé nada y no le di la orden de que se evalúe, ¿sí? Fíjense, yo declaré un bloque, pero es como declarar una función, por una forma de decirle, pero no le pasé nada, ni un parámetro, y le dije, che, evaluate y devolveme algún valor, ¿sí? Bien, ahora, en la línea que sigue, que es la línea donde tienen esa variable respuesta, ahí sí ya le están diciendo a ustedes, mira, a este bloque pasale este parámetro y este parámetro y evaluate, ¿sí? Devolveme a ver el resultado con estas condiciones, ¿sí? En este caso, fíjense que definieron un bloque con dos variables y obviamente usted a ese bloque que tiene ahí le van a pasar dos parámetros, ¿sí? En ese caso, fíjense que le pasaron un string o una cadena hola y en el otro ¿cómo estás? ¿Sí? Que básicamente haría ahí adentro se ejecutaría el bloque y haría la concatenación, ¿sí? Y después la otra cosa importante, fíjense de que vamos a joder bastante, digamos, con eso. Fíjense que hay como una especie de, en la última línea que dice respuesta y antes de eso hay un carácter bastante particular, que eso después de última lo vamos a hablar un poquito más con más tiempo ya, porque estamos media hora en terminar, pero ustedes podrían decir qué diferencia habría de poner eso o quitarlo, digamos, ¿sí? Porque en cuestiones de resultado van a ver que siempre le va a devolver lo que tiene respuesta, ¿sí? Poniendo o no en esa expresión ese carácter que tienen antes, le da lo mismo. Pero vamos a hablar después justamente de que es importante y que hay una diferencia bastante importante, digamos, ¿eh? Por eso vamos a tratar de acostumbrarnos, digamos, cuando tengamos algún código en particular o algo que resuelve, tratar de usar ese carácter que indicaría a nosotros como una especie de retorno, digamos, un valor de retorno, ¿sí? Es como si fuesen los famosos return, digamos, que tienen o retornar o algo así, que tengan por ahí otros lenguajes, digamos, ¿sí? Por ahora no lo vamos a profundizar, pero tengan en cuenta de que eso se lo usa, digamos, ¿sí? Y que lo van a usar bastante, digamos, más adelante cuando hagan sus propios métodos. Bueno, entonces, por favor, chicos, hagan lo posible de terminar esta guía la semana que viene, que vamos a tener. La semana que viene hay examen, lo que no sé si hay suspensión de clase. No, perdón, miento, no es la semana que viene, es la próxima. Sí. O sea, la semana que viene tenemos clase normal. Sí. Tenemos clase normal, sí, estoy hablando. Así que el miércoles, que tenemos más tiempo, un poco más larga la clase, vamos a trabajar un poco más, pero estaría bueno que terminen los ejercicios que faltan de esta guía, de la guía de trabajo práctico número 1, y que hagan siempre el análisis que estuvimos haciendo hoy, digamos, por qué las expresiones devuelven lo que devuelven y cómo se llega a ese resultado. Por eso son expresiones cortas y lo que se busca es que ustedes hagan como un paso a paso para entender cómo funciona, ¿sí? Porque fíjense acá, miren este ejemplo.
me está devolviendo, me está dando nil. Y en realidad no existe, esta variable acá no existe por ningún lado. ¿Sí? Y pareciera que está nil, y en realidad es un error de sintaxis, podríamos decir acá, porque acá la variable es respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese análisis y nos pasan esas cosas, tratamos de entender por qué sucede eso, digamos. No hay acá nada que no tenga explicación, podríamos decir. Tendríamos que tratar de encontrar la explicación a todo lo que vaya sucediendo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran que haya quedado o no haya quedado muy claro? Tenemos prácticamente nada de tiempo, pero ya estamos Yo lo pasados. que le diría es que traten de terminar la 1, pues justamente después ahí como están viendo, digamos, entran a jugar un poco con el tema de los condicionales, digamos, que lo van a usar bastante para los primeros ejercicios de la guía 2. Ver a ver cómo poder expresar condicionales, ¿sí? Ahí tienen bastantes casos. Y después estructuras iterativas, a ver qué tipo de estructura iterativa pueden llegar a tener implementada Smalltalk como para que ustedes lo puedan utilizar, digamos, ¿sí? Igual eso lo vamos a ir revisando la clase que viene, pues justamente por ahí ya ahora vamos a dedicarnos a hacer un poquito de ejercicios, digamos, los primeros ejercicios de la guía de la 2, digamos, como para tratar de ir resolviendo, digamos, ¿sí? Ya ahí ya van a tener que sentarse a codificar más que probar, digamos. Así que, bueno, chicos, vamos a ir dejando el aula para liberar la cuenta. Y si Dios quiere, nos estamos viendo la semana que viene. Buen fin de. Chao, Fede. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Estamos